sus Biblias. Vamos a manejar muchas citas, de una vez los preparo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. ¿Ya lo tenemos? Nos ponemos de pie, por favor, por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Amén. ¿Ya lo tenemos? Sígame con su vista, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, nuevamente en el nombre de Jesús, queremos rogarte que tu Espíritu Santo venga hablando a través de mis labios, Señor. Bendice cada corazón, Señor, y permite que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual la envías en esta mañana. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Muy bien, ¿qué tanto sabemos de Biblia? Les voy a estar preguntando esto casi cada predicación, La vez pasada estuvimos preguntando, acerca de varones, acerca de hombres de la historia, hombres de fe. Hoy quiero preguntarles, ¿qué tanto sabemos de Biblia? Díganme nombres, así sin ver, ya es trampa si abren su Biblia, nombres o celulares de mujeres en la Biblia. A ver, ¿qué tanto sabemos? A ver. Débora, Sara, María, Marta, Miriam. Bien, ay, sí saben, ¿Más? ¿Ya se les acabó? Sara, ya la dijeron. Sara, Saraí, Jocabed, Ana. Bien. ¿Ya? Betsabé, Ruth, Dalila, sí. ¿Qué más? ¿Ya? Ay, primero muy emocionados y luego. Bien. A ver, voy a decir algunos. Aquí ya anoté muchos. Ya lo dijeron, Dalila. Ok, nuevamente voy a repetir algunos y algunos que no dijeron. Eva, Sara, Esther, Rebeca, Raquel, Abigail, Ana, Betsabé, Dalila, Débora, Dorcas, Elizabeth, Evodia, Jocabed, Lidia, María, María Magdalena, Marta, Noemí, Silpa, Sintique y Evodia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay muchas mujeres en el Nuevo Testamento, que aunque no resaltan como en el Antiguo Testamento, hicieron gran parte, muchas de ellas en el ministerio de los apóstoles y principalmente en el ministerio del Señor Jesús. Algunas hicieron lo bueno, pero algunas hicieron lo malo. Y hoy vamos a ver dos personajes que hicieron lo malo, pero al extremo. ¿Sí? Si nos identificamos con alguna de ellas, sí, es mera coincidencia. He titulado esta predicación Dos espíritus en contra de la iglesia. Un mensaje fuerte, Dos espíritus en contra de la iglesia. Muchos pudieran argumentar y decir, por ejemplo, si yo hablo de enfermedad, hay muchos lugares, muchos pastores, muchas iglesias que atribuyen muchas veces la enfermedad ¿a qué? Una, al pecado, y otra,
Espíritu de maldad, huye. ¿Han escuchado el canto? Espíritu de lujuria, huye. ¿Sale? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Lo hemos analizado? ¿Lo hemos pensado esto? ¿Qué argumento bíblico tenemos contra esto? Ciertamente Dios permite, ¿sí?, que muchas veces uno caiga en enfermedad. Ciertamente Dios permite a veces la falta de economía, con un propósito. Dios siempre va a tener un propósito, ¿sí? Muchas veces Dios permite, escuchen esto, que un espíritu malo se introduzca en la misma iglesia, siempre con un propósito, ¿sí? Pero también hay un propósito satánico, ¿cierto? Vamos a ver qué dice la palabra respecto a esto. En este primer punto, vamos a ver primer espíritu contra la iglesia. ¿Qué espíritu es? Espíritu de Jezabel. Hablamos el domingo pasado un poco acerca de Jezabel, ¿verdad? Yo quería continuar con otra historia, pero el Señor me dijo, aquí te vas a detener, ¿sí? Porque hay algo importante aquí que quiero hablarle a la iglesia. Vamos a ver algunos pasajes. Como leímos ya Efesios capítulo 6, vamos ahí nuevamente, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, lo voy a volver a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Todas las acechanzas del diablo. ¿El diablo atacando a la iglesia? ¿Qué crees? Sí, y en forma directa, Pero el Señor nos invita a que nos vistamos de toda la armadura. La armadura viene más adelante, si lo quieres leer. Está ahí en el versículo 13, 14, 15. Toda la armadura. Pero regresándome ahí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿cómo? Firmes contra todas las acechanzas del diablo. Y es interesante el versículo 12, porque no tenemos lucha, si no nos estamos peleando contra, ¿qué dice? Sangre y carne, ¿sí? No es contra Sergio, no es contra la hermana, no es contra él que de repente se pone, no, perdón, sí estoy utilizando. Es contra, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, escuchen bien, principados, potestades, contra los gobernadores ¿de qué? De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando todo este versículo? De un ambiente espiritual de maldad que opera alrededor de nosotros, ¿sí? Tú podrás decir, ¿y por qué yo vivo tan tranquilo, duermo tranquilo, si hay constantemente una lucha, ¿sí? Acechanzas del diablo contra los hijos de Dios? Y pues podemos ver toda la Biblia, ¿verdad? Llena de problemas constantes en donde muchos intentan acabar con el pueblo de Dios. Constantemente hay lucha entre ángeles de Dios. ¿Los ángeles para qué son puestos, dice Hebreos? Al servicio de los hijos de Dios, para cuidarlos, para protegerlos, para ayudarlos en los problemas, ¿sí? Y es interesante, esta lucha opera constantemente, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando precisamente de estos dos espíritus. El primero de ellos, el espíritu contra la iglesia, es ¿quién? Jezabel, ¿sí? Recuerden bien ese nombre, Jezabel. Ok, otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Anótenlo para no tardarme mucho en las citas, si no la encuentran. Dice Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, orad, ¿sí? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro adversario el diablo anda ¿cómo? ¿Cómo anda un león rugiente que no ha comido?
Nomás para allá, para acá, y al menor descuido de una presa, ¿sí? Llega con todo, llega a matar, destruir, separar de la manada, etc. Son pasajes claves estos, para lo que voy a estar hablando. Ok, otra cita, Job capítulo 1, versículos 6 al 11. Vámonos al Antiguo Testamento. Job antes de Salmos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o sea, los ángeles, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra. Ya pasé por Aragón. Y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Interesante pasaje, ¿verdad? O parte de este pasaje, en donde vemos que Satanás constantemente se acerca a un lugar donde no ha sido invitado, ¿verdad? Y es tremendo esto, un lugar donde no ha sido invitado. Hay una reunión de ángeles ahí en Job, ¿sí? Está el Señor en toda su gloria, pero están todos sus hijos, dice, todo ese gran ejército a su derecha, a su izquierda, y está el Señor sentado, pero de repente viene ¿quién? Satanás. Y no viene con las mejores intenciones. Viene directamente ¿a qué? A acusar. Aquí se le conoce como el acusador. ¿Sale? Le dice Dios: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? ¿Lo has considerado un hombre prudente? Perdón, me distraje tantito. ¿Has considerado a mi siervo? ¿Y el diablo qué le dice? Es así, le contesta, es así porque tú le guardas. Dice aquí en el versículo 10: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Qué significa esto de cercado? Guardado, es un campo de protección. ¿Qué dice el Salmo? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le buscan, los defiende y los guarda. Es como un campo de protección, como un domo, ¿sí? De cristal, así que nada puede penetrar. Un campo de ¿cómo le llaman? Para repeler todo lo malo. ¿Vale? Y le dice: quítale lo que él tiene, quítale esa protección, ¿sí? Deja que yo toque su economía, que yo toque su salud, y verás si no te maldice en tu cara. Prácticamente le está diciendo eso a Dios, ¿sí? Si ustedes continúan leyendo esta historia, pues viene todas estas desgracias, 4 desgracias, una tras otra, sobre la vida de Job, ¿verdad? Pierde todo lo que tiene, pierde todos sus animales, pierde a su familia, ¿sí? A sus hijos, se mueren en un instante, etcétera. Entonces, pues el diablo está constantemente ¿qué? Acusando, ¿sí? Constantemente el diablo está diciendo: ay, quítale la salud a Carmen y verás si no blasfema en tu presencia, ¿sí? Quítale la paz a Marce y verás si no blasfema en tu presencia. Y así con cada uno de nosotros, constantemente el diablo está como león rugiente, como leíamos, buscando a quien devorar. Vámonos a otra cita. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Está en el Antiguo Testamento. Si alguien está Biblia, acérquenle, por favor. Y ayúdenle a abrirle el pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 22,
¿Ya lo tenemos? Versículos 19 al 23. Esto te va a sorprender. Esta parte de la escritura a mí me sorprendió y te va a sorprender a ti también. Primer libro de Reyes 22, 19 al 23. Fíjate lo que dice. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Imagínate esa escena, me detengo ahí tantito. Es lo mismo que en Job. Está sentado el Señor, dice, en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Versículo 20 dice: y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab? ¿Recuerdan quién es Acab? El esposo de Jezabel. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. ¿Quiénes estaban hablando ahí? Con el Señor. Los ángeles. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió, pongan atención aquí, un espíritu, ¿sí? No es espíritu con mayúscula, es espíritu con minúscula. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Aquí Dios le está dando permiso. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Cómo ven este pasaje? Muy interesante. ¿Sí? Está la misma reunión, muy similar a la que estaba Job, ¿verdad? Y de repente sale ahí, entre los que están ahí reunidos, Satanás. Y en este pasaje podemos ver que los ángeles están así, ¿verdad? No, pues ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos incitar para que caiga Acab? Porque Dios ya había resuelto el quitar al rey Acab por toda su maldad y por todo lo que estaba haciendo su esposa Jezabel. Entonces, de repente ahí sigilosamente sale alguien, ¿verdad? Bien osado. ¿Quién era? Un espíritu de maldad. Y le dice al Señor: yo puedo hacerlo. Y todos se asombran, ¿verdad? Todos los ángeles, Dios mismo se asombra. Bueno, Dios sabe todo. Y le dice: ¿y cómo lo vas a hacer? Voy a ser espíritu de mentira para todos los profetas que tiene acá, falsos profetas. ¿Sí? Esto es interesante, lo iba a inducir para que los profetas de Baal creyeran que lo que estaban haciendo era verdad, cuando esto era completamente una mentira. ¿Sí? Todos los profetas de Baal, todos los profetas de Acab, en contra del único profeta bueno. ¿Quién es? Lo vimos la semana pasada. Elías. Entonces, interesante, espíritu de maldad. Por eso de aquí estoy partiendo para hablar del espíritu de Jezabel y el espíritu de Atalia. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas, por qué y qué están haciendo. Vuelvo a repetir el título de este mensaje: dos espíritus en contra de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Levante la mano, yo soy de la iglesia. Soy parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Entonces se levantan dos espíritus y se han levantado sobre todo este tiempo, ¿sí? Desde mis abuelos, tatarabuelos, ¿sí? Se han levantado, ¿sí? Desde tiempos bíblicos en contra de los siervos de Dios. En este tiempo, y específicamente de la iglesia y los siervos de Dios. Muy bien, otro pasaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 al 21. Vámonos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2,
versículos 19 al 21. ¿Ya lo tenemos? Aquí el Señor Jesús está hablando 7 mensajes a 7 iglesias. Aquí está hablando el mensaje a Tiatira, a la iglesia de Tiatira. Desde el versículo 18 al 21 voy a leer. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Aquí está hablando el Señor a cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, ayúdame a leer esa parte, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tremendo pasaje, ¿verdad? Habla entonces, o está hablando aquí directamente, de que aún en las iglesias está operando este espíritu de Jezabel. En realidad no es Jezabel, sabemos, ¿verdad? Tan solamente Jezabel fue un instrumento de Satanás en el Antiguo Testamento. No es de que se materialice aquí Jezabel. Jezabel ya se murió y va a dar cuentas a Dios en el día del juicio. Pero es el mismo espíritu de maldad que ¿quién lo puso? Satanás. ¿Sí? Recuerden que Satanás tiene, cuando él cae del cielo, se lleva una tercera parte del cielo, ¿sí? De ángeles caídos que se convierten en demonios, en espíritus de maldad, ¿sí? Entonces él ocupa todos estos, ¿sí? Ahí lo incluye también el espíritu de ¿qué? De mentira. Interesante pasaje. Entonces este mensaje es para cada uno de nosotros, y bien como iglesia, ¿verdad? Dice que toleras el espíritu de Jezabel, ¿sí? Y tenemos que primeramente reconocer qué espíritu de Jezabel, qué es, cómo se mueve, qué hace. Y es muy interesante estudiar un poco acerca de Jezabel. Muy bien, características de Jezabel. Jezabel era rebelde, no se sometía a ningún tipo de autoridad, ¿sí? Ve analizando o vayamos analizando cada uno de nosotros nuestra vida, ¿sí? Directamente. Y perdón si este mensaje se pudiera malinterpretar un poco o mucho acerca de las mujeres, ¿eh? No es mi deseo ofender a ninguna mujer, pero pues vamos a ver lo que dice la palabra. Ok, entonces, rebelde, no se somete a la autoridad, ¿sí? No le gusta obedecer a las autoridades, no le gusta respetar las leyes, no le gusta respetar los semáforos, no le gusta respetar cuál es la autoridad principal que Dios le ha puesto en su familia. El marido. Ok, aquí ya hay un destello, ¿verdad? No le gusta, es rebelde, no se somete, no le gusta que la manden, no le gusta que le digan las cosas. Otra, es manipuladora. Y le gusta, o le gustaba a Jezabel, tener el poder. ¿Sí? Aquí mis chicharrones truenan y tú te callas. Manipuladora. ¿Sí? Y va a buscar cualquier forma, cualquier situación para siempre salirse con la suya. ¿Sí? Porque no le gusta estar bajo autoridad, pero le gusta manipular para lograr lo que ella quiere, las acciones que ella quiera. Otro, es amenazante. ¿Sí? Si no salen las cosas, ¿qué comienza a hacer? Regularmente voy a hablar de las mujeres. ¿Qué comienzan a hacer? Gritar. ¿Sí? Cuando se ven atacadas, ¿sí? Cuando no les gusta algo de sus maridos, lo primero que comienzan a hacer, ¿qué es? Gritar. ¿Sale? Cuando algo no me gusta en la iglesia, ¿qué comienzo a hacer? Gritar. ¿Sí? ¿Y por qué andas opinando tú?
Tremenda situación, ¿verdad? Pero empezamos a identificar que el espíritu de Jezabel ciertamente se está moviendo, y no directamente en la iglesia, puede ser en tu misma casa. Recuerda que tu casa, sí, en tu casa se refleja prácticamente la iglesia, o viceversa, en la iglesia debe reflejar tu casa. Otro, Jezabel sembraba el desaliento y el desánimo. De repente está ahí el profeta Elías, ¿verdad? Sí, promoviendo el que busquen a Dios, el que se arrepientan, ¿verdad? Pero Dios había ya dado permiso a un espíritu de mentira que operara en todos los profetas falsos, ¿verdad? Entonces Jezabel sembraba el desaliento. Una vez que Elías manda matar, ¿a cuántos veíamos la semana pasada? A 850 sacerdotes de Baal y de Astoret, de dioses falsos, de deidades falsas. Se entera de esta noticia y lanza una palabra amenazante, ¿verdad? Y esto es bien interesante. El profeta Elías acababa de prácticamente tener el poder del Espíritu. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operaba, venía sobre la persona a la cual Dios designaba y recibía el poder de lo alto para hacer las cosas, pero después de esto se iba? Ya no es como hoy día tú y yo podemos disfrutar de una permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Que fue la promesa del Señor Jesús. Les conviene que yo me vaya porque viene alguien que les conviene, el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento venía y se iba, ¿verdad? Era temporal. Elías entonces había podido retar a 850 profetas falsos llenos con espíritu de mentira, ¿sí? Y había presentado su ofrenda, ¿sí? Y cada uno de su lado, como veíamos la semana pasada también. Entonces, pues gana, ¿verdad? El profeta Elías, y una vez que gana, dice, agarren a todos esos falsos profetas, y él mismo con su espada los degolla, ¿verdad? Mató a ¿cuántos? 850, y entonces el rey Acab, viéndose perdido, pues se va a su reino, ¿verdad? A su casa. Él tenía autoridad, pero una autoridad mayor, ¿quién la tenía? Su esposa. Cuando se entera de esta noticia, ¿qué le dice a Elías? Ay de mí si mañana a estas horas yo no te hago como le hiciste a mis profetas. Esta amenaza, quiero pensar con qué palabras lo diría, ¿sí? ¿Qué tanto poder tenían esas palabras de esa mujer Jezabel, que pegaron muy fuerte en los oídos de Elías, el gran siervo de Dios que acababa de ser ocupado y que ahora estaba huyendo, prácticamente corriendo, huye al desierto, ¿sí? Porque había una amenaza por parte de Jezabel. Entonces es muy interesante esto. Ella sembraba el desaliento y el desánimo, ¿sí? Y son tan fuertes las palabras a veces que usamos o que usan las mujeres, perdón, vuelvo a decirlo, que a veces lastiman, desaniman, hieren, ¿sí? Pero ¿qué es lo que el diablo quiere? Deshacer la familia, deshacer la obra de Dios. Era seductora para dominar, ¿sí? Esto nos deja ver que era una mujer guapa. Y cuando quería ganar algo, ¿qué crees que hacía? ¿Usaba qué? Usaba sus encantos. Dice ahí, si leen esos pasajes, que se pintaba, ¿sí? Así como las chinas se pintan, ¿no? Y wow, no es cierto. Entonces, pues hacía caer a muchas personas. Se vestía de una forma, pues, natural, de una forma que podía llamar la atención de tanto de hombres como de mujeres, y se los ganaba, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tanto más haría? No dice la palabra, pero sí estoy seguro que hizo muchas otras cosas. Era seductora entonces para dominar, y se ponía cada vez que quería obtener algo, sus atavios reales, ¿verdad? De repente el rey Acab se levantaba y decía, no, pues Dios me puso a mí como el varón, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía Jezabel? Se metía a su cuarto, se arreglaba, ¿sí? Salía, le bailaba sensualmente, ¿sí? Y nuevamente caía. Ok.
Muchos grandes hombres de la historia, ¿sabías que han caído? Hasta ahí le puse. ¿Sabías que han caído debido a esto? ¿Sí? A ver, dime personajes que han caído por culpa de una mujer. Sansón. ¿Qué pasó? ¿Sí? Dalila lo sedujo, ¿sí? Y le dijo. Y le tuvo que confesar la verdad. ¿Otro? David, Betsabé con Betsabé, ¿sí? Adán, ahí tenemos el primer hombre, la primera mujer cayendo en pecado, ¿sí? Lo incitó. En la historia. A ver, historia. ¿Qué tanto sabemos de historia? Cleopatra, bien. Muchos personajes, ¿sí? En últimos tiempos, déjame decirte que muchos pastores de iglesias cristianas han caído por esto, ¿sí? Entonces se mueve directamente ¿qué? Gracias, hermano. ¿Se mueve quién? El espíritu de Jezabel, seductora, amenazante, manipuladora, rebelde. Otros pasajes acerca de la mujer perversa que busca destruir la iglesia o a su familia. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto de las mujeres. Proverbios 19:13. Alguien que lo busque, por favor. Proverbios 19:13. ¿Qué dice? 13. Ajá. Dolor es para su padre el hijo necio y voltera continua a las contiendas de la mujer. ¡Guau! A ver otra vez. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua a las contiendas de la mujer. Gotera continua. ¿Cómo es una gotera continua en tiempo de lluvia? Tú te quieres dormir, ¿sí? Y hay una goterita ahí en la esquinita de la ventana, ¿sí? Que está. Y la compara aquí el rey Salomón, lo compara a una mujer. Y dice, y así es la mujer. Uno trata de estar tranquilo, pero es como una gotera constante, ¿sí? Una gotera continua, ¿sí? Son, ¿qué dice? Las contiendas de la mujer. Déjame decirte algo. Muchas veces decimos, ¿por qué no hay varones en la iglesia? ¿Por qué mayormente siempre son mujeres? Y muchos se escudan y dicen, pues porque somos más sensibles, porque somos más sensibles, que buscan a Dios. ¿Sí? ¿Será? Sí, en parte. Pero yo pregunto, ¿y dónde están los varones? ¿Cómo te comportas en tu casa, mujer, con tu hombre, con tu varón? De tal forma que muchas veces el mismo varón ni siquiera quiere saber nada. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que con tu ejemplo, con tu sumisión, ¿sí? Estés debajo de tu marido en obediencia, y a través de esto lo vas a ganar. A través de esto se va a acercar a los pies de Cristo, ¿sí? Pero bueno, también puedo hablar acerca de los hombres que están en esta iglesia, que buscan servir en la iglesia, que hay un corazón dispuesto a servirle, así como decía Elías, ¿verdad? Un vivo celo dentro de mí quiere servir al Señor. Y apenas te levantas en la iglesia, ¿y qué sucede? ¿Por qué levantaste la mano para traer café? ¿Sí? Y viene la indirecta, ¿verdad? Mujer, ¿sí? Rencillosa. Vamos a ver la mujer rencillosa, aquí viene. Proverbios 25-24. Proverbios 25-24. ¿Qué dice? Mejor es estar en el rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo está escribiendo un rey, ¿eh? Pobre Salomón, ¿verdad? 1000 mujeres. Ay, ¿en qué se metió? Mejor es estar en un rincón del terrado, ¿sí? Ahí arrumbado solito, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Wow, tremendas palabras, ¿verdad? Que muchas veces ni siquiera dejan servir al que quiere servir.
Y de repente el varón dice, yo quiero un ministerio en la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje de la mujer? Ya vas a empezar. Ay, no vamos a salir temprano de la iglesia. Ay, vas a tener que estar metido todo el tiempo. Ay, ¿para qué escuchas ese plan? No, déjalos que ellos trabajen. Hay el pastor que lo haga. Ya, para eso le pagamos. Mentira, espíritu de Jezabel, manipulación, ¿sí? Rencillosa, ¿verdad? Ok, vamos a ver a las mujeres ociosas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Primera de Timoteo, Nuevo Testamento. 5, 13 y 14. ¿Qué dice? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ay, qué tremendo pasaje, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Vamos a orar, hermano. No. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Tremendo, ¿verdad? Todo lo que la palabra habla acerca de esto. Sí, es por eso que Dios estableció un rol para cada quien, ¿verdad? ¿Por qué el hombre no es así? ¿Es chismoso? ¿Es ocioso? ¿Es contencioso? Dios hizo una gran diferencia aquí. Hoy le está tocando a las mujeres, pero después voy a predicar acerca de los hombres también. Gotera continua, mujer rencillosa, ociosa, chismosa, ¿sí? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Primera de Corintios 14, 34. Aquí ya es el copelas o cuello. Primera de Corintios 14, 34. ¿Qué dice? Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí ya se enojó el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué diría estas palabras? Y no muchas veces quiera decir que Dios es un Dios machista y que tiene algo en contra de las mujeres. No, aquí está hablando Pablo. Lo vuelvo a leer. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Sí? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios y solo a vosotros ha llegado? Muy bien, para poder entender este pasaje, ¿qué estaba sucediendo? ¿Has escuchado los aerópagos? ¿Sí? O los lugares de reunión en donde se reunían los judíos, ¿sí? O donde se reunía el pueblo de Dios. Estaban en un lugar donde se reunían regularmente para estudiar la palabra, sí, pero principalmente en el lugar estaban los varones, pero había un lugar en la terraza, en donde todas las mujeres también estaban escuchando, como dice el apóstol Pablo. Pero muchas veces estaba, por ejemplo, explicando ahí el Salmo 23, bien entrado alguien ahí, y de repente se escuchaba voces desde arriba. Y le decían al marido, oye, no le entiendo, ¿qué quiere decir eso? ¿Me lo explicas? Imagínense el griterío, ¿sí? Y esto pues hacía un alboroto en el mismo lugar, ¿sí? Y es por eso que el apóstol Pablo dice, esto no puede estar sucediendo. Si alguien tiene una duda, que vaya a su casa y que su marido les explique en su casa, ¿sí? Porque principalmente en ese lugar
se leía prácticamente, sacaban un pergamino, un rollo, como anteriormente no tenían Biblias, entonces comenzaban a leer literalmente, ¿sí? Entonces imagínense que en plena lectura esté preguntando a una mujer, ¿sí? Con una que hablara, ¿sí? O de repente imagínense que estamos leyendo esto y está todo silencio y yo digo, y que calle la mujer en la congregación. Y de repente alguien que no está de acuerdo, ¿sí? Le da el mega codazo al esposo, ¿verdad? Oye, ¿qué tiene Dios contra las mujeres? Interrumpe el servicio, interrumpe la comunión con Dios, interrumpe el aprendizaje. Es por eso que aquí el apóstol Pablo les dice, ¿sí? Si tienen alguna duda, vayan y pregunten en sus casas, pero que en la congregación callen. Interesante, ¿sí? Todo esto está muy ligado también al espíritu de Jezabel, ¿sí? El espíritu de Jezabel principalmente, algo que va a hacer es detener la obra de Dios. Cuando se está comunicando con una verdad bíblica, ¿sí? Va a interrumpir. Hay distracciones. Sí, de repente está el varón bien metido en la palabra, mientras la mujer, ¿qué está pensando? Ay, ¿qué vamos a comer? ¿Sí? ¿A dónde nos irá a llevar mi esposo? Oye, ¿a dónde nos vamos? Y ya se distrae. Espíritu de Jezabel. ¿Sí? O que no traigan algún problema desde casa, porque ya hay un freno en la palabra de Dios, ya no entra a sus oídos la palabra. ¿Sí? El esposo está pensando aquí, casi elevándose del suelo, ¿sí? Ahí entre los ángeles, escuchando el gran mensaje, y la mujer, ¡ay, ahí te hablan! Espíritu de Jezabel. Tenemos que aprender a identificar esto, hermanos. ¿Sí? Muchas veces vamos a estar metidos en cosas o en enseñanzas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Muchas distracciones que hay, aún mensajes que pudiera haber, ¿sí? Muchas veces no los vamos a comprender porque va a haber un distractivo. ¿Y es qué? Espíritu de Jezabel. Y tú dirás, ¿espíritu dentro de la iglesia? ¿Qué crees? Desde antes que llegaras ya el diablo está aquí en primera fila. ¿Sí? Ay, el hermano no llegó temprano. Ay, mira, van llegando, ay, se creen espirituales. Espíritu de Jezabel. Tenemos que aprender esto, hermanos. Tenemos que identificar lo que está mal o que esté sucediendo mal en la iglesia. Déjame decirte que una iglesia actualmente no tiene que ser tolerante y débil, que cede ante el ataque frontal de Jezabel. ¿Sí? En este año vamos a estar trabajando mucho. Voy a estar trabajando mucho en esto. ¿Sí? A la menor señal de que el espíritu de Jezabel comience a hacer estragos como nos hizo pasar, ¿sí? Vamos a frenar esto, no vamos a permitir, no vamos a ser tolerantes y débiles ante este espíritu de Jezabel. Amén. ¿Sí? Jezabel, quien también seduce a hombres, ¿sí? No solo sexualmente, sino muchas veces va a incitarlos a algo erróneo, a una enseñanza mala de la palabra. ¿Sí? Por eso es que debemos estar leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra. ¿Sí? Yo espero que tú estés anotando el sermón, que estés anotando las citas que te estoy dando, para que puedas tú en tu casa, con la ayuda del Espíritu Santo, corroborar todo lo que el pastor está diciendo. ¿Sí? Y en base a la luz de la palabra de Dios tú puedas hacer un estudio profundo y termines diciendo, cierto, es verdad lo que el pastor está predicando. O lo contrario, el pastor está incorrecto, vamos a ver qué está sucediendo. Pero espero que no sea este caso. Ok, vimos entonces en este primer punto el espíritu de Jezabel. ¿Podemos identificarlo? Sí. Vámonos al segundo. Segundo espíritu contra la iglesia es el espíritu de, ¿cómo se llama? Atalia. ¿Atalia o Atalia? No, Atalia. Ok, ¿quién es Atalia? ¿Quién crees que resulte ser Atalia? ¿Perdón? ¿Atalia? No, no es Atalia. Atalia, hija de reyes. ¿Qué reyes? Es hija de Acab, el rey Acab,
y Jezabel. ¡Wow! ¿Sí? Jezabel tenía un gran poder sobre las personas en que usaba su cuerpo, usaba sus palabras, tenía muy buen verbo, ¿sí? Era intimidante cuando hablaba, ¿sí? Ella como que trabajaba, recuerda que había dos reinos divididos, el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Sí? En el reino de Judá, estaba reinando Acab y Jezabel. Y una vez que crece, ¿sí? La hija de estos dos reyes se casa con el rey, ¿de quién crees? De Judá. ¿Sí? De tal forma que es Atalia la que comienza a internacionalizarse, ¿sí? En el esplendor de toda la maldad de los padres, ¿sí? Pero no solamente ya en Israel, sino que su maldad estaba operando ya en muchos otros lugares, ¿sí? Esto es muy interesante. Atalia entonces es hija de los reyes Acab y Jezabel. Hay un dicho que dice, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Atalia se casó con el rey de Judá. ¿Quién era? Joram. Anótalo ahí, por favor. Joram. Y estudia acerca de Joram. Ajá. Atalia fue una mujer malvada, así como lo escuchas. Si Jezabel fue una mujer muy mala, ¿sí? Atalia le ganaba, ¿sí? De la misma línea, los mismos conceptos, los mismos dioses, Baal, Astoret, Quemos, no sé, son varios dioses ahí. Pero ella en su máximo esplendor, una mujer malvada. Obviamente era una mujer guapa también. Ella era una influencia muy mala para su marido, al igual que su mamá Jezabel. Ella también, incitaba a Joram a hacer lo malo, ¿sí? Delante del Señor. Hizo lugares altos como nunca antes. ¿Qué son los lugares altos? Lugares en donde se rendía culto a un dios pagano, un altar, en donde se hacían sacrificios, ¿sí? Y todo esto hacía enojar a Dios, ¿sí? De tal forma que ambas mujeres perecieron de una forma muy, muy fea. Ahorita la vamos a ver. Hizo lugares altos, incitó a la gran parte del pueblo de Dios, ¿sí? A dejar a Dios y a rendir culto a los ídolos y fornicar con sus ídolos. ¿Sí? En los templos de estos dioses paganos se practicaba mucho la sexualidad, había prostitutas santas, ¿sí? En el cual podían acudir a aquel lugar pues varones, y pues a través del sexo muchos de ellos eran pues ganados y perdidos, se apartaban de Dios, se apartaban de los principios morales de Dios y comenzaban a hacer cosas que enojaban a Dios. Cuando murió su hijo Ocosías, ¿quién es Ocosías? Hijo de Atalia, ¿sí? ¿Ella qué crees que hizo? Se cerró en su cuarto, se puso a llorar, ¿sí? Y estuvo un largo tiempo por duelo. ¿Será? Recuerda que es una mujer malvada. En cuanto ve que su hijo Ocosías muere, ¿sí? ¿Quién era Ocosías? Pues el próximo que iba a ser rey en Jerusalén, ¿sí? Ocosías obviamente tenía más familia, ya era mayorcito de edad. Entonces, ¿quién iba a ocupar su lugar en caso de morir él? Ella, sus hijos, ¿sí? Le correspondía a sus hijos. ¿Cuántos hijos? No dice bien la palabra de Dios cuántos hijos tenía, pero ella ve la oportunidad, ¿sí? En cuanto muere su hijo, ve la oportunidad y comienza a hacer una matanza de su propia familia, sus propios nietos. Ella misma los mató, los asesinó, ¿sí? Con tal de que ella quedara en el primer lugar para tomar posesión del reino, del trono, del poder, un poder absoluto. Si de por sí era mala, ahora imagínatela con todo el poder, porque había muerto ya Ocosías y también ¿quién? Su esposo Joram. Entonces, dice la palabra que ella reinó 6 años, imagínate, 6 años de maldad pura, de desenfreno puro, de acabar con todo aquel que se dijera hijo de Dios.
¿sí? Ella fue la encargada de, pues como lo dije, de matar a toda su descendencia real, su propia familia. Josabet, hermana de Ocosías, ¿qué crees que hizo? Escondió a Joás, uno de los hijos de Ocosías. Cuando comienza a ver que Atalia está matando a toda su familia, rápidamente ella va y esconde a ese pequeñito. ¿Sí? Una esperanza. Recuerda que Dios siempre va a tener un as bajo la manga. ¿Sí? Dios siempre va a guardar un remanente de sus hijos para cuidar a su pueblo, para seguir la descendencia. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si Atalía hubiera acabado con toda la generación de Ocosías? No hubiera venido el Señor Jesús. ¿Sí? Está en esa línea directa. Entonces esta mujer, Josabet, guarda a este pequeñito y lo guarda durante esos 6 años de reinado de Atalía. ¿Sí? Atalía reinó 6 años a su antojo, mató a muchos inocentes, no solamente a los de su familia. ¿Sí? Se hizo de muchos aliados perversos, malos, hizo engrandecer pues todo ese culto a Baal, a Astoret, a Quemos y todos esos dioses. Pero se olvidó de algo. Gálatas 6:7, ¿qué dice? Gálatas 6:7. En voz alta, ¿qué dice? No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te equivoques, no te engañes. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? En el momento que Dios decide hasta aquí, ¿sí? Es porque va a cortar la vida de esas 2 mujeres. ¿Cómo murieron estas 2 mujeres? Ellas 2 murieron bajo traición. ¿Sí? Una cayó de la ventana, Jezabel, ¿sí? A la orilla del palacio, ahí entre los muros, se despedazó completamente, se le salió su cráneo, se reventó su cráneo, su cuerpo, y dice la palabra que los perros llegaron y comenzaron a darse un banquete con ella. Y cuando llegaron, ¿sí? Para ver qué quedó de ella, ¿qué crees? Puros huesitos. Una muerte fea. En el caso de Atalia, algo muy similar. Como dije, sale a la luz el hijo de Ocosías, y se presenta como rey, ¿sí? De un momento a otro surge como rey, todos lo aceptan como rey y ella grita traición, traición. En ese momento van por ella, la sacan del pueblo y tiene una muerte similar. Y los perros, ¿qué crees? Otra vez se dieron banquete. Tremendas muertes de estas 2 mujeres. Pero bien, Atalía preparó la caída moral de Judá y de Jerusalén. Fue fanática de Baal, seguidora de los demonios. En ella estaba el espíritu que domina con terror. Somete al pueblo a la esclavitud satánica a través de los cultos a Baal y los lugares altos. Jezabel afecta a Israel y afecta a Judá. Se vivía mucha mundanalidad en el tiempo de Atalía. Imagínate un desenfreno total tipo Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Sexo en todas sus perversiones. Hace rato mi hermano hablaba de la zoofilia. ¿Sí? Sexo con animales, sexo con muertos, sexo todos contra todos. Una maldad terrible. Ella era seductora para dominar también. Ella no reconoce límites, al igual que su madre. Cuando el espíritu de Atalía toma poder, esto es interesante, lo hace por largo tiempo. No va a salir tan fácilmente. Cuando comienza a gobernar en tu hogar, cuando comienza a gobernar en un lugar en donde se está haciendo, por ejemplo, un servicio cristiano, se va a arraigar muy fuerte, y va a tomar tiempo destruirla. Aquí en este tiempo les costó 6 años el poder acabar con el espíritu de esta mujer, ¿verdad? Esta mujer malvada. Puse aquí, Satanás y sus demonios o espíritus tienen 5 yo voy. ¿Sí? Anótalos, por favor.
Los 5 yo voy de Satanás y sus demonios. 1. Yo voy a matarte. Y estas palabras lo está diciendo directamente Satanás, el león rugiente. Yo voy a matarte, número 1. Segundo, yo voy a destruir tu matrimonio. El diablo sabe que si le pega la cabeza, le pega a toda la familia. Voy a destruir tu matrimonio. Tercero, yo voy a robarme la vida de tus hijos. ¿Cómo vive hoy la juventud? ¿No es acaso el espíritu de Atalía y de Jezabel en contra de todo aquello que les incomode? Ya no ni siquiera hay respeto hacia los padres, hacia los abuelos. Ya no hay respeto a las leyes. Sí, ya cualquier cosa que se les ocurra la quieren hacer ley. ¿En qué voy? Tercero, ¿verdad? Cuarto, yo voy a tomar todas tus posesiones. Faltó decir que Atalía sacó muchos de los tesoros del templo de Dios, los fundió y con ellos hizo ¿qué? Ídolos. Yo voy a tomar todas tus posesiones. 5. Yo voy a quitarte la libertad, a la cual vino Cristo Jesús, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. El que te quite la libertad significa que no vas a estar tranquilo con nada. Van a venir las preocupaciones, van a venir las enfermedades, va a venir la desesperanza, va a venir el terror nocturno, ¿sí? Que no te deja dormir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y 5, voy a quitarte la libertad. Y es interesante, ¿verdad? La forma como las acechanzas del diablo están operando. ¿Qué decía el primer pasaje que leímos? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y maldades que operan en el mundo celeste, ¿verdad? Principados, potestades, etcétera, etcétera. Sí, y me gustaría no sé si el próximo domingo, el poder discernir un poquito más ese pasaje, que es un principado, que es una potestad, que es un dominio, etcétera. Tanto Jezabel como Atalia es el espíritu de maldad que Satanás levantó para intentar silenciar a los profetas de Dios, y hasta hoy en día. La obra principal del diablo es silenciar la obra de Dios. ¿Sí? Pero nosotros estamos ¿con quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero déjame decirte que el diablo y sus demonios buscan puntos débiles. ¿Sí? Tú puedes estar viniendo a la iglesia, puedes levantar tus manos santas, le puedes decir a Dios, perdóname, límpiame, y sales limpio de aquí, o limpia. Pero llegando a la casa, prepárate, esposito, porque ahí te va toda mi letanía. ¿Sí? Espíritu de Jezabel, espíritu de Atalia, ¿sí? Principados, potestades, como quieras ponerle. Van a robar tu paz, van a robar tu libertad y van a querer destruir principalmente a tu familia. El diablo sabe que si destruye a tu familia primeramente, ¿sí? Destruye la iglesia. Así de fácil. Muy bien, entonces es momento de poder discernir, ¿verdad? Dice, y leíamos ahí en Apocalipsis, pero tienes fe, tienes servicio, etcétera, etcétera, pero tengo algo contra ti, que toleras el espíritu de Jezabel, y que ya le dije que se arrepintiera y no quiere, ¿sí? Y si no lo hace, una perdición total. El Señor va a tomar cuenta en el asunto, y créeme que va a quitar lo que esté estorbando en la obra de Dios. No seamos nosotros o ustedes piedra de tropiezo para nuestras familias, para la iglesia, para la obra de Dios. Amén. Conclusión. El espíritu de Jezabel y Atalía buscan destruir la obra de Dios y a los que sirven en ella.
identifiquemos con claridad estos ataques y oremos a Dios para que destruya esta oposición demoníaca y nos dé la libertad y crecimiento espiritual y numérico que como iglesia necesitamos. Ahora que hemos discernido, ahora que a través de la palabra hemos podido ver cómo opera el diablo en nuestras familias y en la misma iglesia, es momento de orar. Como decía, ¿verdad? Ponte la armadura de Dios, pero dice que tenemos que estar firmes en el servicio, firmes en la oración. Amén. Te voy a invitar a ponerte de pie, vamos a orar. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. A través de todos estos pasajes en que podemos ver lo que tú estás haciendo. Padre, gracias porque nos permites discernir el cómo trabaja el diablo en nuestras familias, el cómo trabaja aún dentro de la iglesia para dividir, para hacer caer a tus siervos, a los que te buscan con todo su corazón. Padre, permítenos el poder tener uno de los dones, que es el discernimiento de espíritus, el poder discernir cuando algo esté mal. A veces pareciera que está bien, pero realmente está tan solamente dividiendo a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te quiero pedir que tú traigas sabiduría sobre cada integrante de la familia, principalmente a esposo y esposa, y que puedan ver la obra que tú estás haciendo en ellos, y que puedan a través de esa obra perfecta poder reconocer cuando algo está mal, cuando se está faltando el respeto, cuando está quizá levantándose la enemistad entre el matrimonio, quizá entre padres e hijos. Te pedimos, Padre, que nos permitas discernir, que nos permitas aún discernir en la iglesia cuando algo está mal, cuando hay una falsa doctrina, cuando alguien está poniendo una cara de apariencia y realmente su vida esté mal. Permítenos, Señor, el poder reprender en tu nombre todo espíritu de maldad. Señor, sabemos y tú nos has dado toda autoridad que desciende de lo alto. En el nombre de Jesucristo te ruego, Padre, que tú transformes a las familias. El diablo quiere quitar la paz, quiere quitar la comunión, la quietud entre las familias, quiere quitar la salud, quiere quitar la tranquilidad que ciertamente el dinero pudiera tener. Padre, toma todas estas situaciones y permite que familias sean transformadas a través de esta palabra, que al regresar a sus casas antes de tener alguna discusión puedan decir: necesitamos meditar en lo que Dios nos ha enseñado hoy, en que podamos identificar las áreas en que el diablo ha tomado terreno, en que yo mismo le he estado dando lugar al diablo para que haga estragos en mi vida, en mi familia. Permíteme, Señor, ser usado en tu nombre, ser usada en tu nombre, y poder, Señor, entonces sí ser útil en tu casa de oración. El poder yo promover que debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, y que cuando venga a la iglesia pueda permanecer callado o callada y pueda aprender estas dulces palabras que tú traes para nosotros. Padre, a ti sea dada toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Oramos, Señor, confiados en que esta palabra ha hecho estragos en nuestro corazón y va a transformar nuestra vida. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.